toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Ecos del Llano 94.4 en Paratebueno, Cundinamarca, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras y Ondas del Manajacilla 107.8 en Puerto Gaitán. Hoy es lunes 14 de enero del año 2019. La felicidad no se le prometió al ser humano como regalo y esencialmente es una conquista. Sousa. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Exguerrilleros comprometidos con la paz dicen que Iván Márquez tiene razón porque el Estado les incumplió. En marzo presentarán al Congreso la reforma al sistema de regalías. ¿Es zona de peligro la vereda El Carmen? Dirigente comunal dice que sí, el gobierno señala que no. Para un año elegirán magistrados en los tribunales superior y contencioso. La noticia insólita, un bombero aburrido provocó 2 incendios y ahora está en la cárcel. Diversas actividades empresariales, ganadera, equina, agroindustrial y turística en Expo Malocas 2019. Venezolanos residentes en el Meta es gente buena, dice el comandante de la policía, Coronel Zapata. Piden declarar el Alcaraván como aeropuerto internacional. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Importantes debates políticos en el Congreso. Descubren depósito con material de guerra en el sur del Meta y Caquetá. Buscar mejor alimentación a personas de escasos recursos económicos. Solicitan 200 policías y una estación para la capital casanareña. Otorgan descuentos para pago oportuno de impuesto. Es pésima la alimentación suministrada a internos de la cárcel de Villavicencio. 1 millón de pesos ofrecen en Cumaribo por información para ubicar a comerciante desaparecido. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 3 minutos. El Noticiero del Llano es elaborado por afiliados a la Asociación de Periodistas del Meta. Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Julián Arcila Villegas. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez y Vivaiza Murillo Herrera. En Puerto Lleras Yesid Vargas. En Puerto Gaitán Ángel Guapacha, Asdrúbal Rodríguez Ortiz y Alirio Rada Carrillo les presentan las noticias. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:04 minutos. Exguerrilleros que permanecen en las zonas campamentarias señalaron que continuarán en el proceso, pero que el Estado no les ha cumplido. Manifestaron que es cierto lo dicho por Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, quien reapareció y en un video expresa que las FARC han sido traicionadas por el Estado y que fue un grave error haber entregado las armas, máxime cuando Manuel Marulanda Tiro Fijo había recomendado que eso no se podía hacer. Iván Márquez criticó al gobierno, cuestionó la actitud del fiscal general Néstor Humberto Martínez, indicó el procedimiento acomodado contra Jesús Santrich, dijo que los guerrilleros acogidos al acuerdo permanecen en las cárceles, que a Trinidad se le da un tratamiento injusto en Estados Unidos. Señaló que muchas verdades incomodaron a los reformistas que se conforman un poco, a los timoratos y a miedosos que por esa condición humana resolvieron no volver a hablar de la toma del poder, a los ilusos que viajan en el bote del parlamentarismo institucional, a sabiendas que viajan directo
a los Cayos Rocosos, donde terminan parados los sueños socialistas. El 24 de noviembre de 2016 se firmó en La Habana el acuerdo final para la terminación del conflicto. En solo 2 años, los resultados en materia de cumplimiento por parte del Estado son desalentadores. En ese lapso han sido asesinados 400 líderes sociales y por lo menos 85 guerrilleros, lo cual atisba una perspectiva de muerte aterradora. Las armas siguen siendo utilizadas para el exterminio físico de los opositores políticos. Cambiaron el texto del acuerdo, destruyeron la JEP concebida para todas las partes, afirmó. Informando Noticiero del Llano, 7:06 minutos. Atención, Yopal. Ante la petición de las regiones productoras de hidrocarburos para que se devuelvan las regalías, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, dijo que en marzo radicará en el Congreso un proyecto para reformar el sistema. El propósito es que haya agilidad, efectividad, impacto y beneficio con esos recursos y corregir esa disminución tan drástica que afectó a los departamentos y municipios productores. El jefe de Estado hizo un llamado a los senadores y representantes a la Cámara para que contribuyan en el debate, estudio y aprobación de dicha iniciativa. 7 minutos. En el Noticiero del Llano, la reflexión del día. Paradoja de nuestro tiempo por George Carlin. La paradoja de nuestro tiempo en la historia es que tenemos edificios más altos y temperamentos más cortos, carreteras más amplias, pero puntos de vista más angostos. Nosotros gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero lo disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas, más conveniencias y menos tiempo. Tenemos más estudio, pero menos sensibilidad, más sabiduría y menos juicio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina, pero menos salud. Tomamos mucho, fumamos demasiado, gastamos sin necesidad, reímos muy poco, manejamos muy rápido y nos enojamos muy rápido. Nos desvelamos, nos levantamos cansados, raramente leemos, vemos mucha televisión y rezamos muy poco. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores humanos. Hablamos mucho, pero amamos poco y odiamos más seguido. Hemos aprendido cómo ganarnos la vida, pero no sabemos vivir. Le hemos agregado años a la vida, no vida a los años. Hemos ido a la luna y regresado, pero tenemos problemas para cruzar la calle para conocer al vecino. Hemos conquistado el espacio sideral, pero no el espacio interior. Hemos hecho cosas más grandes, pero no cosas mejores. Hemos limpiado el aire, pero ensuciado el alma. Hemos partido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Hacemos más planes, pero los sacamos adelante menos. Aprendemos a vivir deprisa, pero no a ser pacientes. Creamos más computadoras para retener más información, para producir más copias que antes, pero tenemos menos comunicación. Este es el tiempo de comida rápida y digestión lenta. Hombres altos y caracteres cortos, ganancias altas y relaciones vacías. Es el tiempo de paz mundial, pero de guerra doméstica. Más diversiones, pero menos diversión. Más variedad de comida, pero menos valor nutritivo. Estos son los días de 2 sueldos por familia, pero más divorcios. De casas más lujosas, pero hogares quebrados. Estos son los días de viajes rápidos, pañales desechables, moralidad desechable, amor de una noche, cuerpos sobrepesados. También pastillas para todo, para ser alegre, para ser callado, para matar. Es un tiempo cuando hay mucho en el aparador y nada en el almacén. Un tiempo en el que la tecnología te puede brindar esto, el verme, el escucharme. Despierta, reacciona. ¿Qué estás haciendo con esto? Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7:10 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Tras conocerse el 4 de enero que Fedegan manejará por 10 años la cuota para fiscal del fomento ganadero y lechero, cercana a los 90.000 millones de pesos anuales, luego del contrato firmado con el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, varios sectores manifestaron su desacuerdo con dicha contratación.
Este tema podría ir a debate de control político en el Congreso debido a la divulgación de documentos que aparentemente señalan la existencia de un acuerdo desde octubre para la entrega del manejo de dichos recursos a Fedegan, momento en el que aún estaba abierta la licitación y en la que participaban otros gremios ganaderos. Sin embargo, el jefe de la cartera agropecuaria, Andrés Valencia, aseguró que según los lineamientos de la Corte Constitucional, Fedegan es la única agremiación del sector ganadero de carne y leche que cumple con los criterios para suscribir dicho contrato. Otro de los temas de los últimos días que podría debatirse en el legislativo trata de los nombramientos diplomáticos hechos por el gobierno, en donde el representante por Bogotá, David Racero, de la lista de la decencia, cuestionó la asignación de los mismos y le aseguró que hubo mermelada por este medio. El legislador manifestó que en las embajadas y consulados se ha hecho una serie de nombramientos sin ningún tipo de criterio sobre el tipo de política internacional que se quiere manejar, sin respetar la carrera diplomática, nombrando personas que hacen parte de su coalición de gobierno, y reveló algunos casos puntuales. El exgobernador del Valle, Weimar Delgado, que tuvo que hacer un curso de idiomas en 15 días express para poder ser posesionado en la embajada de Suecia. El mismo Juan Camilo Valencia, hijo de Fabio Valencia, su único mérito en temas internacionales era haber sido hijo de Valencia, que es uno de los grandes caciques del Partido Conservador que estuvieron en la campaña de Iván Duque, y así un gran etcétera, afirmó. Sin embargo, el canciller Carlos Lemos Trujillo negó lo dicho por el representante y sostuvo que los nombramientos se ajustaron a la ley. No hay un solo nombramiento que no cumpla con las normas establecidas, e indicó que no se procede a hacer un nombramiento de libre remoción sin previa constatación de que se cumplen debidamente las normas de carrera. Según información de las autoridades, van 7 líderes sociales asesinados en lo que va corrido de este año en varias regiones del país, situación que ha sido rechazada por los congresistas de oposición, quienes aseguran que el gobierno no ha tomado las medidas correspondientes para frenar lo que está sucediendo. El senador Gustavo Bolívar, de la lista de la decencia, trinó al respecto. 8º líder asesinado este año, 114 durante la era Duque, exterminio gota a gota para que no se note, pero ya lo sabe el mundo entero. No obstante, el gobierno tomó la decisión de revisar la política integral de protección a estas personas, tras una solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación desde agosto del año pasado. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que esperamos a comienzos del mes de febrero entregarle al presidente un reporte de todas las acciones realizadas. En Medimás, luego de un par de semanas de conocerse la noticia de la venta de la EPS Medimás y otros activos e inversionistas estadounidenses, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, quien ha criticado en varias ocasiones la decisión y que se ha opuesto a ella, aseguró a través de un comunicado en su página oficial que propondrá en el Senado un debate de control político para tratar el tema. En Impuestos Verdes, la advertencia de la Contraloría General de la Nación en torno a lo que está pasando por la incertidumbre sobre el destino de los recursos recaudados con el impuesto de carbono y el impuesto por el uso de las bolsas plásticas, podrá ser objeto de un debate de control político en el Congreso. El ente de control denunció el miércoles pasado que al menos en lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina, solo un 30% se destina a acciones dirigidas a cuidar el medio ambiente, en tanto que el 70% restante va para financiar el Fondo Colombia en Paz, que se encarga de la implementación del acuerdo con las FARC. En Odebrecht, la ley de infraestructura incluye un artículo que abre la posibilidad de que empresas que hayan realizado actividades de corrupción puedan recibir indemnizaciones por la cancelación anticipada de los contratos que tengan con el Estado, lo cual beneficiaría a la constructora brasileña Odebrecht. 7 de la mañana, 15 minutos. En el noticiero de Llano, al pan pan y al vino vino. Está nuevamente sobre el tapete ese mano a mano, ese frente a frente
entre el periodista Daniel Coronel, oriundo del departamento de Arauca, llanero, hijo de un hombre que durante mucho tiempo estuvo aquí en los medios de comunicación. Daniel Coronel, en su último artículo en la revista Semana, destaca la forma como el doctor Humberto Martínez Neira ocultó parte de una grabación donde él hacía parte y función acerca de un comportamiento ilícito sobre la actitud que asumían otros personajes que tenían que ver con un acto indelicado. Y estas cosas que ha sacado a la luz permanentemente el periodista Daniel Coronel, obviamente que le han causado roncha al señor fiscal general de la Nación, que el pasado viernes recibió igualmente la protesta colectiva de las gentes que se congregaron en las fiscalías en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, ya en número más reducido, para exteriorizar su voz de inconformidad por la actitud asumida por el señor Humberto Martínez, que ha desprestigiado al Poder Judicial y está metido en una vaca loca ante las permanentes denuncias que se han hecho en su contra. De una u otra manera, de una u otra forma, tendrá que dar una explicación al país, y el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, igualmente como vocero de la comunidad que lo eligió en el proceso electoral pasado, tendrá que hacer un pronunciamiento acerca de estas actividades que se vienen desarrollando y que deshonran a la justicia colombiana. Aquí, cuando se cuestiona a los magistrados, cuando se cuestiona a los jueces, cuando se cuestiona a los fiscales, se levanta la polvareda. ¿Qué está pasando ahora? Cuando se está cuestionando al señor fiscal general de la Nación por incumplimiento de sus obligaciones y además por el rabo de paja que tiene contraído con la sociedad al no dar explicaciones válidas sobre el comportamiento que ha tenido, sobre el proceder que ha mantenido y por la forma como ha actuado. Amanecerá y veremos. Pero en todo caso, ustedes escucharon hace pocos minutos igualmente la lectura de todo lo que va a pasar en el Congreso de la República, es decir, en la Cámara de Representantes y en el Senado, acerca de la forma como se ha procedido en el caso de Odebrecht, en el caso de Reficar, en el caso de la llamada Salucó, ahora en el caso de Medimás, que se piensa vender a una compañía extranjera concretamente de Estados Unidos, sin cumplir los llenos de requisitos ordenados por la Superintendencia de Comercio, por la Superintendencia de Salud, por el propio Ministerio del Ramo. Vamos a ver en qué pasan estas cosas y hasta dónde vamos a llegar con esta situación de incertidumbre que vive el pueblo colombiano. Ya han escuchado ustedes cómo la mermelada ahora no se llama mermelada, ahora se llama compota y se da de una manera diferente. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, lo mejor es esperar pacientemente las cosas, el desarrollo de estos acontecimientos. Y terminemos con una infausta, la ida de un compañero, de un colega y de un amigo. Manuel Humberto se fue definitivamente. Estuvo durante 10 días en la clínica Manuel Humberto López Sánchez
un hombre risaraldense de Santa Rosa de Cabal, donde hacen unos chorizos extraordinariamente buenos. Estuvo trabajando primero en las emisoras de su pueblo natal, posteriormente en Pereira, luego en Armenia en Radio Ciudad Milagro, y posteriormente llegó aquí y ejerció funciones en RCN, en Ondas del Meta, y transitó finalmente aquí en Exitosa Estéreo, donde hacía un programa dominicalmente con la mayor sintonía, y que ustedes seguramente lo mantendrán aún en la mente, porque era la música que nos llegaba o que nos sigue llegando al alma. Manuel Humberto murió a la edad de 73 años. Duró 10 días en la clínica y al final entregó su vida al Señor. Está siendo velado en Los Olivos. La ceremonia religiosa será esta tarde a las 2 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio La Grama de esta capital. Es de anotar que él, con Lucho Ramírez, igualmente hacían las vacaciones a Lidio Rada Carrillo, aquí en el Noticiero del Llano. Pasa la tumba de este buen amigo, con quien estuvimos dialogando durante mucho tiempo, y la última vez que hablamos, hace 6 días, daba cuenta de su estado de salud y los médicos nos dijeron, y así se lo comuniqué a varios amigos, entre ellos a Caballero, también a Lidio Rada Carrillo y a Luis Emilio Rodríguez. Se va a ir este hombre que estuvo vinculado a la radio durante muchos años, que ahora está descansando en paz. Ahí vamos otros en fila. Allá nos encontraremos. Noticiero del Llano. Decimos lo que sabemos porque sabemos lo que decimos. 7:23 minutos. Cómodas, elegantes, frescas. Quincy, las camisas de calidad, con las mejores pintas a precios económicos. Hechas por expertas mujeres llaneras dedicadas a esta actividad. Fábrica de camisas y pantalones Quincy con la línea exclusiva para sacerdotes. Adquiéralas en la calle de las Notarías. Noticiero del Llano, 7:23 minutos. Los magistrados en el Tribunal Superior de Villavicencio y el Contencioso Administrativo del Meta elegirán nuevos dignatarios para el periodo de 1 año, indicó la Secretaría del Centro de Servicios Judiciales. La elección será la próxima semana en la sala plena de cada una de las corporaciones magistrales. Quienes resulten seleccionados o elegidos asumirán el 1 de febrero de 2019 en reemplazo de Carlos Enrique Ardila Obando, actual presidente del Tribunal del Meta, y de Patricia Rodríguez Torres, presidente del Tribunal Superior. 7:24 minutos. La vereda El Carmen, tan visitada todos los días, se ha convertido en zona de peligro. Mientras el gobierno de la capital señala que se ha atendido las denuncias hechas, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Manuel Martínez, asegura que hace más de 3 años ha dado aviso a las autoridades que no le han puesto la atención y que todos los días implora a Dios que no ocurra una tragedia porque los gaviones que estaban en la parte alta se han descolgado y pueden afectar la fuente que surte parte del acueducto. Infraestructura tiene amplio conocimiento sobre el particular, pero hasta ahora solo manifiesta que el proyecto está dispuesto, pero que no hay presupuesto. La administración que orienta Wilmar Barbosa aseguró que ingenieros de la Oficina de Gestión de Riesgos ha hecho un inventario de la situación que denuncia el dirigente comunitario. La verdad es que no se ha procedido con la diligencia debida y se espera la intervención del burgomaestre para que el problema se solucione y cuando se apersonen de él no sea demasiado tarde. 7:25 minutos. La noticia insólita, aquí en el Noticiero del Llano, decano del periodismo llanero. La noticia insólita de hoy: un bombero aburrido provocó 2 incendios y ahora está en la cárcel. La policía de Munhall, comunidad ubicada al sureste de Pittsburgh, arrestó a Ryan Lumberhan, un bombero voluntario, por incendiar un par de viviendas ocupadas.
Después de entrevistar a testigos y revisar las imágenes de vigilancia, las autoridades identificaron a Laurent como el principal sospechoso y él admitió diciendo que había incendiado las casas porque estaba aburrido. La policía y los bomberos fueron alertados sobre un incendio en una casa en Crawford poco antes de las 3 de la mañana. La propietaria de la casa les dijo a los socorristas que estaba durmiendo, cuando de repente se despertó con humo espeso y crepitantes llamas. Mientras interrogaban a la mujer, uno de sus vecinos se acercó a los policías y les dijo que alguien había incendiado su porche trasero solo una semana antes. Los investigadores determinaron que ambos incendios se iniciaron intencionalmente y la policía abrió una investigación mientras revisaban las imágenes de las cámaras de seguridad de varias casas en el vecindario. Divisaron a un hombre corriendo en un callejón detrás de la calle donde se habían producido ambos incendios. Luego de ver a los coches de la policía acercándose al lugar del incendio, curiosamente, el hombre esperó a que pasaran los patrulleros y luego entró a la estación de bomberos de Muhar. Mientras los investigadores continuaban con sus preguntas, el joven bombero voluntario finalmente admitió haber iniciado ambos incendios. Fue acusado de 5 cargos relacionados con incendios, 2 cargos de causar o poner en riesgo una catástrofe y 2 cargos de daños criminales, y fue enviado a la cárcel del condado después de no cubrir la fianza de $200,000. La verdad es que estaba aburrido y quería apagar incendios y por eso lo hice, confesó con mucha pena Ryan, que ahora está en la cárcel como el bombero pirómano. 7:27 minutos. Guaycarí, 3 torres de 17 pisos en conjunto cerrado con ascensor, apartamentos de 63,52 y 64,56 metros cuadrados en obra gris, 3 alcobas, parqueaderos comunales, áreas comunes, vía Catama, entrada por Olímpica, detrás de Camino Real, interés social. Informes Villacentro, local 16, PBX 672-6767. 7:27. La Secretaría Social del Meta adelanta el tercer ciclo de jornadas de intercambio del programa Cambio Verde, que consiste en mejorar la seguridad alimentaria de personas en extrema pobreza. Durante este ciclo, que termina el 15 de enero, ha participado 432 personas que gracias a esta iniciativa obtuvieron 2.220 kilos de alimentos frescos como frutas y verduras y 4.466 huevos. Además, se recuperaron 4.824 kilos de material reciclable. Esta segunda versión de Cambio Verde se desarrolla en los barrios San Antonio, Vencedores, Pinares de Oriente, Nuevo Amanecer y San José en Villavicencio. Para hoy lunes y mañana martes 15 de enero se tiene previstas más jornadas en los barrios anteriormente mencionados. Se tiene previsto igualmente iniciar los talleres de agricultura urbana este miércoles. Se enseñará a las familias cómo generar alimentos desde sus hogares para disminuir así los índices de desnutrición, enfatizó Albeiro Serna, secretario social del Meta. 7:29 minutos. Villavicencio, capital de la llanura colombiana. Una ciudad de puertas abiertas. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Atención parapentistas, murió al caer uno de ellos en zona del centro del valle. Un parapentista identificado como Octavio Agudelo Escobar, de 54 años de edad, pereció el domingo luego de quedar gravemente herido al caer en una zona ubicada entre la vereda El Pomo y El Cerrito, en el centro del Valle del Cauca. Allí se encontraba haciendo un sobrevuelo de entrenamiento. Al sitio se desplazaron miembros de organismos de socorro como bomberos y defensa civil. Las primeras versiones han señalado que el parapentista sufrió un trauma cráneoencefálico al caer en una zona llamada El Lago, que corresponde a El Pomo, en el corregimiento de El Castillo. Dicho deportista estaba solo y al parecer no pudo maniobrar el parapente por fuertes vientos en la región. De acuerdo a la información de la autoridad, el parapentista fue trasladado a la clínica Palma Real de Palmira, donde habría muerto por causa del trauma en la cabeza. El 90%
abastecimiento de los ríos de Colombia están más bajos por el fenómeno del Niño. La región Caribe es la primera en generar alertas por desabastecimiento de agua. Los ríos de la Orinoquía y del Pacífico los más afectados. El ministro de Ambiente Ricardo Lozano explicó en días pasados que casi el 90% de nuestros ríos están teniendo graves problemas de reducción de niveles en sus caudales. Esto debido al fenómeno del Niño que ya pegó con toda su fuerza en la mayor parte del país. De acuerdo a lo dicho por Lozano, la característica de este fenómeno es que tomó a los llanos orientales como una de sus áreas de riesgo. En ese sentido, los ríos de la Orinoquía, Meta, Arauca y Guaviare experimentan niveles bajos desde hace varias semanas. Como también el ministro aclaró que los ríos que desembocan primero al Pacífico, especialmente el Cauca, el Chocó, los ríos del Cauca, cauce alto, medio y bajo la cuenca media y alto Magdalena, son los más afectados. Volvemos a clase, pero no olvidamos los acuerdos, dicen los líderes estudiantiles de la Universidad Nacional, informa el Noticiero del Llano. Alejandro Palacio, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia y líder de las recientes manifestaciones, ha señalado que el movimiento seguirá atento de que se cumpla lo pactado con el gobierno de Iván Duque. Este hecho de que regresemos a clase no significa que vayamos a dejar de lado la defensa de la educación pública, porque esta es una pelea de largo aliento, en la que los documentos construidos en la Universidad Nacional serán fundamentales para construir una política de Estado en educación superior. Así lo advirtió Alejandro Palacio, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional y uno de los líderes del movimiento estudiantil. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. La criticada estrategia del gobierno de México contra el robo de gasolina. Atención México, Noticiero del Llano. El presidente Andrés Manuel López Obrador, para evitar el robo de combustible, implementó un cambio en el modelo de suministro de Pemex, que llevó a cerrar ductos y transportar el hidrocarburo en camiones, conocido en México como huachicoleo. El mandatario ha implementado un cambio en el modelo de suministro de Pemex, que llevó a cerrar ductos y transportar el hidrocarburo por pipa. La estrategia ha provocado problemas de abastecimiento, además del cierre de estaciones de servicios y compras de pánicos que continuaron este domingo. Hay molestias y es natural. Se están haciendo filas en las gasolinerías y la gente está preocupada y no deja de perderse tiempo, dijo López Obrador en el municipio de Chalco, Estado de México, donde presentó el programa Pensión para Adultos Mayores. No olvidemos que lo que se ha visto últimamente de López Obrador son señuelos de admiración a Nicolás Maduro. Pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 7:33 minutos. Este es el Noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Eco del Llano 94.4 en Paratebueno, Cundinamarca. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras y Onda del Manajacías 107.8 en Puerto Gaitán. Nuestros oyentes pueden comunicarse con el Noticiero del Llano a través del 669-6634 o 314-298-6831. Página web www.notillano.com. Diversidad de eventos que dinamizarán la economía en el Meta y la Orinoquia tendrá la Feria Expo Malocas 2019 en Villavicencio del 31 de enero al 3 de febrero. La exhibición comercial, ganadera, equina, bufalina, agroindustrial y turística tendrá expositores provenientes de diferentes partes del país. Los asistentes al Parque Malocas, ubicado en el sector de Quirpas, además podrán disfrutar de muestra artesanal, especies menores, gastronomía y mucha música llanera con artistas a talento vivo. Festival canino, coleo aparte y encierro de ganado, trabajo de llano, chalanería y trocha y galope. Otras atracciones más tendrá la Expoferia Malocas 2019 en la capital del departamento del Meta. 7:35 minutos. La Secretaría de Hacienda del Meta invita a los contribuyentes a pagar en las fechas establecidas el impuesto de los vehículos inscritos en el departamento. Heidi Villalba Moreno, gerente de rentas, afirmó que al cancelar el impuesto tributario se podrá acceder a los beneficios que se reflejan en descuentos que irán hasta el 30 de abril. Invitó a los contribuyentes que tienen matriculados sus vehículos en el Meta
que se acojan a los descuentos del 15, 10 y 5%. A partir del 1 de mayo no habrá ningún tipo de descuento y desde el 1 de agosto se generará sanción e intereses a aquellos morosos, expresó. Hasta el 28 de febrero el beneficio será del 15% de descuento para el pago del impuesto. 10% se aplicará a quienes cancelen del 1 al 31 de marzo y durante abril la reducción sobre el impuesto será del 5%. En mayo, junio y julio de 2019 no existirá deducción ni sanción, pero a partir del 1 de agosto se sancionará con un pago de 343,000 pesos más intereses diarios. Pueden cancelar el impuesto vehicular en el Banco de Occidente, Puntos Éxito y Baloto, asimismo vía PSE o en las oficinas de tránsito. Invitamos a Puerto Gaitán para que disfrute de las aguas del río Maracasías y la gentileza de sus habitantes. Noticiero del Llano, patrimonio del pueblo llanero. 7:36. La mayoría de los venezolanos residentes en el Meta son gente buena, pero ciertas personas sin conocimiento les atribuyen malas costumbres. Así lo indicó al Noticiero del Llano el coronel Nicolás Zapata, comandante de la policía del departamento, que precisamente está a punto de dejar el cargo para asumir una misión diplomática internacional en Austria. Muchos, siendo profesionales, se dedican a los oficios domésticos, a las ventas de productos alimenticios, a lavar vehículos, a vender baratijas para ganarse el diario sustento, precisó el coronel Zapata. Puede que haya algunos de mala reputación, pero es ínfima minoría, precisó el comandante de la policía en el Meta. 23 minutos para las 8. 8.000 millones de pesos al año recibiría Yopal por concepto de industria y comercio si es declarado el Alcaraván como aeropuerto internacional. El alcalde de Yopal, René Leonardo Puentes Vargas, propuso al gobierno nacional que la aeronáutica civil evalúe el tema por las condiciones de infraestructura aeroportuaria con que cuenta ese departamento. Describió que la pista tiene una longitud de 4.600 metros, ubicada estratégicamente en el sentido norte-sur y está a 600 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de vuelos internacionales pasan por el espacio casanareño y eso permitiría evitar que las aerolíneas tengan que hacer un giro a Venezuela o retanquear de combustible. Si eso se logra, Yopal tendría una economía propia con el suministro de combustible para las aeronaves, sostuvo el mandatario. 7:38 minutos. La Macarena. Tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega localizaron un depósito de armas en zona rural de Puerto Rico, Meta y en Caquetá, reportó el brigadier general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, comandante de esa guarnición con sede en Arandia. Describió que en la vereda Santa Lucía, zona rural de Puerto Rico, destruyeron 3 artefactos elaborados artesanalmente con cilindros, rampas de levantamiento y minas antipersona. El segundo hallazgo fue en la vereda Afiladero, en San Vicente del Caguán, donde localizaron 20 granadas, proveedores para fusil, gorras de color del uniforme de la policía y un radio de comunicación tipo americano. 21 minutos para las 8. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31 37 71, piso séptimo, edificio Centauros. También en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B, 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Más información. En 30 días se realizará otro comité de derechos humanos para constatar si mejoró, empeoró o siguió igual el problema de higiene en los alimentos que suministran a los internos en la cárcel de Villavicencio. El procurador regional del Meta, Luis Carlos Gómez Santa, y el personero Marlon Augusto Cabrera Daza están al frente del tema, dijo el jefe del Ministerio Público, Gómez Santa. El alcalde de los yopaleños en Casanares, René Leonardo Puentes Vargas, solicitó a la Dirección Nacional de la Policía 200 uniformados y la construcción de una moderna estación. El mandatario pasó cuenta de cobro al gobierno nacional, expresándole al presidente Iván Duque que hace 9 años, siendo alcaldesa Fernanda Salcedo, la administración municipal aportó 5.000 millones de pesos y dispuso de un terreno para ese proyecto, luego que el mismo gobierno, a cambio, anunció un refuerzo de 200 unidades que no han llegado. Sostuvo
que hoy ese predio está valorado cerca de 20.000 millones de pesos y continúa asignado a ese proyecto de la estación de policía en Yopal. 20 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Les saluda el ciudadano Pastor Belga Ramírez. Las listas cerradas castran la democracia. El proyecto de reforma política que se estudia en el Congreso de la República y al que le faltan 4 debates para ser aprobado, tiene proposiciones como la de las listas cerradas que nos obligan a votar solamente por el logo del partido y no por el candidato de nuestra preferencia, ya que el orden de la lista se define al interior del partido. Por estas circunstancias, las listas cerradas no son atractivas, ya que los senadores, representantes, diputados y concejales con credencial tienen asegurado un puesto en los primeros lugares de la lista, sin importar que hayan hecho o no una buena gestión en sus periodos, añadiéndose el que los dirigentes tienen el poder del lapicero para definir a quién dejan arriba y a quién no, lo que indiscutiblemente castra la democracia en vez de proyectarla y fortalecerla. Aquí es donde una reforma política seria debiera actuar, volviendo los partidos unas instituciones con procesos claros de democracia partidista que le den poder real a sus militantes y simpatizantes de tomar las mejores decisiones para la colectividad antes que estar pensando en cerrar las listas y seguir coartando la democracia nacional. 18 minutos para las 8 en el Noticiero de Llano. Panorama Mundial. En el Noticiero de Llano, decano de los noticieros en la Orinoquia colombiana, Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. La noticia proviene de Caracas. No pudieron conmigo porque soy el presidente legítimo de la Asamblea Nacional y de toda Venezuela, dijo Juan Guaidó, tras ser liberado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes lo detuvieron mientras se dirigía al Cabildo Abierto. Quiero mandar un mensaje a Miraflores. El juego cambió, el pueblo está en la calle. Fueron unas de las primeras palabras de Guaidó al llegar al Cabildo Abierto en presencia de ciudadanos y sus compañeros diputados de la Asamblea Nacional. El también presidente encargado de Venezuela aseguró que los que tienen miedo son los 6 miembros de una cúpula de ladrones. Ellos no van a poder frenar el grito de cambio. Estamos pasando hambre, pero es posible una mejor Venezuela. Antes de dar sus declaraciones en Caraballeda, por la señal BPI TV, el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, aseguró que la comisión del SEBIN que detuvo a Guaidó actuó de forma unilateral e irregular, y ante estas palabras el presidente de la Asamblea Nacional resaltó: si Jorge Rodríguez dice que fueron espontáneos es porque se rompió la cadena de mando. Trataron de ponerme unas esposas y no lo permití, porque era el presidente de la Asamblea, dijo Guaidó sobre su breve detención. Todo el mundo vio, nos interceptaron, nos secuestraron, mencionó el presidente parlamentario por el Estado, Vargas. Nos secuestraron unos minutos, pero aquí estamos. Y lo más importante, en muchos espacios del país hay cabildos abiertos, enfatizó Guaidó. Informando Noticiero del Llano, 7:44 minutos. Atención, Cumaribo. Una suma de dinero de hasta 1 millón de pesos ofrecen las autoridades en Cumaribo por información que permita dar con el paradero de un comerciante desaparecido desde el 26 de diciembre en la inspección de Guanape, en el Alto Bichada. Los familiares dijeron a la policía que él salió a pescar, pero no regresó a casa. Posteriormente, una comisión de la Defensa Civil y bomberos salieron en búsquedas del comerciante sin que obtuvieran. Este ciudadano es un honrado trabajador que no tiene antecedentes judiciales de ninguna clase, sin enemigos y dedicado a su diaria labor. 15 minutos para las 8. Viva en Reserva de los Pinos. 7 pisos, apartamentos desde 115 hasta 138 metros cuadrados, 3 alcobas, parqueadero privado, áreas comunes en el Barzal al lado del Club Villavicencio. Mayores informes, Construcciones Ferglad, Villacentro Local 16, PBX 672-6767. Noticiero del Llano, 7:45 minutos. Cúcuta.
Un promedio de 500 a 600 caminantes venezolanos está arribando a Pamplona con el fin de emprender la travesía rumbo a Ecuador y Perú, pero este desplazamiento masivo tiene colapsados los refugios humanitarios a cargo de los civiles de la ciudad. Según Diana Carolina Mogollón, integrante de la red humanitaria que se creó con el fin de apoyar a los venezolanos tras la posesión del presidente Nicolás Maduro, el aumento de caminantes fue exponencial, en especial de mujeres y niños que llegan en difíciles condiciones. Desde junio de 2018, cuando la red y los voluntarios comenzaron el trabajo, la situación no ha cambiado. La alcaldía se rehúsa a ceder el espacio de la escuela Juan 23 para que los migrantes pasen la noche y alivien el camino, y se depende únicamente de las donaciones de benefactores con escaso apoyo de la institucionalidad nacional o departamental. Debido a la salida masiva, los refugiados de Marta Duque, la primera y más comprometida auxiliadora, y don Douglas, no dan abasto. Por eso decenas de migrantes duermen a la intemperie en andenes cerca a la terminal de transporte, y algunos tratan de protegerse bajo el techo del estadio para evitar empaparse con la lluvia. El frío de los últimos días, dijo Mogollón, ha sido impresionante, y lamentó que el Centro Cristiano tuviese que cerrar las puertas de un refugio que daba hospedaje y alimento en la vía que va hacia Bucaramanga desde la desbordada, debido pues a la desbordada afluencia. Si bien la red escribe apoyo a la organización Oxfam, que se encarga de transportar a mujeres y niños hacia Ecuador, los cuales son debidamente registrados y con documentos en regla, la integrante afirma que la situación urge mayor apoyo, pues aunque hay voluntad de cooperación, el agotamiento y el abandono del gobierno están pasando factura. 13 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. La situación que afronta el pueblo colombiano es difícil, pero hay mucho dinero afortunadamente, porque tenemos, por ejemplo, las regalías petroleras. Al departamento del Meta solo le dan un mísero 20% de todo el dinero que se recolecta, y el 80% el gobierno nacional lo distribuye como le viene en gana. La petición que se ha hecho por la gobernadora del Meta al señor presidente de la República, al igual que a los departamentos petroleros, es para que se haga una reforma a las regalías. El presidente Duque, en su estada en Yopal, precisamente dijo lo siguiente: vamos a honrar ese compromiso, y en el mes de marzo, tan pronto se restablezca en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, vamos a presentar la reforma al sistema de regalías para que el sistema permita agilidad, efectividad, impacto y beneficio con esos recursos, y por supuesto también corregir esa disminución tan drástica que se le hizo a las regiones productoras. Quería hacerles ese anuncio adicionalmente, querida comunidad, y los saludamos, querido alcalde, gracias por recibirnos. Tiene usted la palabra, un placer estar aquí. Esta es la manifestación del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante el acto que se llevó a efecto en la capital del departamento de Casanare, en Yopal, donde precisamente se aludió a esta situación que viven los departamentos petroleros, a quienes se les niega el compromiso adquirido desde un comienzo, en el sentido de que se debe hacer una redistribución justa y equitativa en lo que hace a las llamadas regalías. Hay otro hecho sobresaliente que tiene que ver precisamente con una situación, y es el aeropuerto internacional para el municipio de Yopal. Y fue el alcalde de ese municipio quien hizo también la reclamación, manifestando que se requería, pero con urgencia, el que se le concediera esa prerrogativa, ese privilegio al pueblo llanero. Escuchemos la voz del alcalde. Yo quiero pedirle que el aeropuerto El Alcaraván sea declarado internacional, que se vuelva hablar de zonas francas,
hablar de todo el desarrollo aeroportuario, de transformación de materias primas del campo, de la ganadería, la fruta, la palma, el arroz, la yuca, lo que produce esta tierra, con ese aeropuerto maravilloso, con el sello, con una resolución, presidente, de internacional, damos un salto económico impresionante. Las características de esa pista son inmejorables, doctor. Señor director de la aeronáutica, usted lo sabe, una pista de 4.600 metros de longitud, ubicada idealmente sentido norte-sur, que le evita a las aerolíneas internacionales dar ese giro a Venezuela, que ya no pueden hacer, tener esa posibilidad de tanquear acá, 600 metros sobre el nivel del mar, sin limitaciones de carga, durante las 24 horas del día. Presidente, si aquí logramos que aterricen el 10% de los cerca de 500 vuelos internacionales que atraviesan los cielos de Yopal a diario, solo con un 10%, 50 vuelos, tenemos calculado que en impuesto de industria y comercio Yopal comienza a percibir, solamente por el retanqueo de los aviones, unos 8.000 millones de pesos al año. Eso es lo que requerimos, una economía propia. Yo quiero aquí hacer el reconocimiento a 3 personas que fueron claves en el Plan Maestro Aeroportuario en el periodo 2006-2010. 2006-2010, tengan presente la referencia porque es un periodo importante para ustedes, los funcionarios del Gobierno Nacional. El doctor Fernando San Clemente, el doctor Santiago Caballero, el doctor Juan Carlos Flores, esa gente trabajó hace 10 años para que tuviéramos el aeropuerto que hoy tenemos. Solo falta ese sello y ojalá, señor director de la aeronáutica, ojalá, más que nos traigan la regional para acá, yo le pediría que ustedes designen a un amigo de Casanare allá, a alguien que le duela, Yopal, que le duela Casanare. No nos interesa el tema burocrático, déjennos el sello, que con eso nos defendemos. Voz del alcalde de Yopal, René Leonardo Puentes Vargas, aquí en el Noticiero El Llano, haciendo la reclamación justa al gobierno nacional durante el acto que estaba presidiendo el doctor Iván Duque Escobar acerca de la situación que se vive en esa zona y empapándose de la problemática que se está registrando en el departamento del Casanare, especialmente debido a la carencia de los servicios públicos y específicamente del agua. 7 minutos para las 8. Cómodas, elegantes, frescas. Quincy, las camisas de calidad, con las mejores pintas a precios económicos. Fábrica de camisas y pantalones Quincy, con la línea exclusiva para sacerdotes. Adquiéralas en la calle de las Notarías. Hay una situación de incertidumbre que está golpeando permanentemente en la mente y en la cabeza, digamos, de todos y cada uno de los pensionados existentes en Colombia. Aseguran, y está circulando esa versión en las redes sociales, que por ejemplo a quienes ganen un poco más de 2 millones de pesos, el señor Carrasquilla ha determinado imponer el 19% como retención en la fuente. Es decir, al 12% que se le quita, le aumentarían el 19% para convertirse en el 33% del valor de la pensión, en una injustificada conducta de este gobierno que prometió una cosa diferente a los jubilados, pero que está trasegando por el mundo de la mentira, de la falsedad y de otras cosas que es mejor no mencionarlas, porque bien las conoce el pueblo colombiano. Esta es una situación que incomoda y que llama a la protesta ciudadana si se confirma esto que está circulando desde hace algunos días y que está hiriendo de muerte económica y acabando el raquítico presupuesto de aquellas personas que durante 40 años estuvieron cotizando
para su seguridad en la vejez. Esta es una injusticia sin precedentes en el mundo. Y si realmente se está ejerciendo esta presión y esta ley de financiación conlleva esa nueva derogación para los jubilados, no sé qué va a pasar, pero el pueblo está mamado, está cansado de tantas imposiciones, de tantos impuestos, de más tributos y de concesiones a los pícaros para que sigan usufructuando a costa de este pueblo oprimido, cansado, humillado, vilipendiado y lleno de impuestos. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano, en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Ecos del Llano, Marfil Estéreo y Onda del Manacasías. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.